Rogers White Horowitz Audio 2021 de Leyes del Ajedrez de la FIDE numeral 15 Apéndices Ajedrez Relámpago B1 B. Ajedrez Relámpago B1. Una partida de ajedrez relámpago es aquella en la que todos los movimientos deben completarse en un tiempo fijo de 10 minutos o menos por cada jugador, o cuando el resultado de la suma del tiempo asignado más el incremento por movimiento multiplicado por 60 sea de 10 minutos o menos por cada jugador. B2. Las penalizaciones señaladas en los artículos 7 y 9 de las reglas de competición serán de 1 minuto en lugar de 2 minutos. B3.1. Las reglas de competición se aplicarán si B3 1.1. Cada árbitro supervisa una partida y B3 1.2. Cada partida es anotada por el árbitro o un asistente y, si es posible, por medios electrónicos. B3.2 El jugador que está en juego puede solicitarle al árbitro o a su asistente que le muestre la planilla de la partida. Esto se podrá solicitar un máximo de 5 veces durante la partida. Más peticiones se considerarán como una distracción del oponente. B4. De lo contrario, la partida se regirá por las leyes de ajedrez rápido como en los art. A2 y A4. B5. Las bases del torneo deberán especificar si se aplicará el artículo B3 o el artículo B4 durante toda la competición. Rogers White Horowitz Audio 2021 de Leyes del Ajedrez de la FIDE numeral 16 Apéndices Notación algebraica C. Notación algebraica. La FIDE solo reconoce para sus propios torneos y encuentros un sistema de anotación, el sistema algebraico, y recomienda también el uso de este sistema uniforme de anotación ajedrecística para literatura y revistas de ajedrez. Las planillas en las que se utilice un sistema de anotación distinto al algebraico podrán no ser utilizadas como prueba en casos en los que la planilla de un jugador se usa para tal fin. Un árbitro que observe que un jugador utiliza un sistema de anotación distinto al algebraico, advertirá al jugador acerca de este requisito. Descripción del sistema algebraico. C1. En esta descripción, pieza significa cualquier pieza excepto un peón. C2. Cada pieza es indicada por una abreviatura. Es la primera letra, en mayúscula, de su nombre. Por ejemplo, en español, R igual a rey, D igual a dama, T igual a torre, A igual a alfil, C igual a caballo. C3. Para la abreviatura del nombre de las piezas, cada jugador es libre de usar la primera letra del nombre utilizado normalmente en su país. Por ejemplo, F igual a fou, alfil en francés, L igual a loper, alfil en holandés. En publicaciones impresas se recomienda el uso de figuras. C4. Los peones no son indicados por su primera letra, sino que se les reconoce por la ausencia de la misma. Por ejemplo, los movimientos se escriben E5, D4, A5, no P5, PD4, A5. C5. Las 8 columnas de izquierda a derecha para el blanco y de derecha a izquierda para el negro son indicadas por las letras minúsculas A, B, C, D, E, F, G y H respectivamente. C6. Las 8 filas de abajo arriba para el blanco y de arriba abajo para el negro están
numeradas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, respectivamente. Consecuentemente, en la posición inicial, las piezas y peones blancos se colocan en la primera y segunda filas, las piezas y peones negros en la octava y séptima filas. C7. Como consecuencia de las reglas anteriores, cada una de las 64 casillas está indicada invariablemente por una sola combinación de una letra y un número. C8. Cada movimiento de una pieza se indica por la abreviatura del nombre de la pieza en cuestión y la casilla de llegada. No hay necesidad de un guión entre nombre de pieza y casilla. Por ejemplo, AE5, CF3, TD1. En el caso de peones, solo se indica la casilla de llegada. Por ejemplo, E5, D4, A5. Se acepta una forma más larga que contiene la casilla de salida. Ejemplos: AB2, E5, CG1, F3. A1, D1, E7, E5, D2, D4, A6, A5. C9. Cuando una pieza realiza una captura, puede insertarse una X entre C9.1. la abreviatura del nombre de la pieza en cuestión y C9.2. la casilla de llegada. Por ejemplo, AXE5, CXF3, TXD1. Véase también C10. C9.3. Cuando un peón realiza una captura, debe indicarse la columna de partida, luego puede insertarse una X y finalmente la casilla de llegada. Por ejemplo, DXE5, GXF3, AXB5. En el caso de una captura al paso, se pone como casilla de llegada a la que finalmente ocupa el peón que realiza la captura, pudiéndose añadir la anotación AP. Ejemplo, EXD6AP. C10. Si dos piezas idénticas pueden moverse a la misma casilla, la pieza que se mueve se indica como sigue. C10.1. Si ambas piezas están en la misma fila. C10, 1.1. La abreviatura del nombre de la pieza. C10, 1.2. La columna de la casilla de salida y C10, 1.3. La casilla de llegada. C10.2. Si ambas piezas están en la misma columna. C10, 2.1. La abreviatura del nombre de la pieza. C10, 2.2. La fila de la casilla de salida y C10, 2.3. La casilla de llegada. C10.3. Si las piezas están en filas y columnas distintas, es preferible el método 1. Ejemplos. C10, 3.1. Hay dos caballos en las casillas G1 y E1, y uno de ellos mueve a la casilla F3, según el caso, puede ser CGF3 o CF3. C10, 3.2. Hay dos caballos en las casillas G5 y G1, y uno de ellos mueve a la casilla F3. Según el caso, puede ser C5F3 o C1F3. C10, 3.3. Hay dos caballos en las casillas H2 y D4, y uno de ellos mueve a la casilla F3, según el caso, puede ser CHF3 o CDF3. C10, 3.4. Si se da una captura en la casilla F3, se modifican los ejemplos anteriores pudiéndose insertar una X, según el caso, puede ser 1 SGXF3 o CXF3, 2 C5XF3 o C1XF3, 3 CHXF3.
o C de XF3, C11. En el caso de la promoción de un peón, se indica el movimiento efectivo del peón, seguido inmediatamente por la abreviatura de la nueva pieza. Por ejemplo, D8D, EXF8C, B1A, G1T. C12. La oferta de tabla se anotará como cara sonriente. C13. Abreviaturas. 0 a 0. Enroque con la torre de H1 o de H8, enroque por el flanco de rey o enroque corto. 0, 0, 0. Enroque con la torre de A1 o de A8, enroque por el flanco de dama o enroque largo. X. Captura. Más. Jaque. Más o numeral. Mate. AP. Captura al paso. Las últimas 4 son opcionales. Ejemplo de partida. 1, E4, E5. 2, CF3, CF6. 3, D4, EXD4. 4, E5, C4. 5, DXD4, D5. 6.X6 Antop CXD6. 7, AG5, CC6. 8, D3 más AE7. 9, SBD2, 0, 0. 10.0 a 0 menos 0 T8. 11, RB1 cara sonriente. O1, E4, E5. 2, CF3, CF6. 3, D4, ED4. 4, E5, CC4. 5, DD4, D5. 6, ED6 y D6. 7, AG5. CC6. 8, D3 a E7. 9, CBD2, 0, 0. 10, 0, 0, 0 T8. 11, RB1 cara sonriente. O1, E2, E4, E7, E5. 2, CG1, F3, CG8, F6. 3, D2, D4, E5, XD4. 4, E4, E5, CF6, E4, 5. DD1, XD4, D7, D5. 6, E5, XD6 A, top, C4, XD6. 7, ACUM gramo 5, CB8, C6. 8, DD4, D3, AF8, E7. 9, CB1, D2, 0. Guión. 0. 10, 0. Guión. 0. Guión. 0 TF8, E8. 11, RB1 cara sonriente. Rogers White Horowitz Juegos, inteligencia, ajedrez, ajedrez reglas, ajedrez piezas. Ajedrez historia normas del ajedrez juegos coeficiente intelectual cultura. Políticas de Estado, frases célebres. https://rogerswhite.horowitz.com https://roger-swhite.horowitz.com https://www.pinterest.com/dr/roger/swhite.horowitz https://rogerswhite.horowitz.wordpress.com https://twitter.com/rogerswhite2 Rogers White Horowitz, Rogers y Horowitz Juegos, inteligencia, ajedrez, ajedrez reglas. Ajedrez piezas, ajedrez historia normas del ajedrez juegos coeficiente intelectual cultura. Política de Estado, frases célebres.